A buena parte de los sectores fundamentalistas de la Iglesia les encanta repetir la frase: Jesús habló más del infierno que del cielo. Pero nunca dicen que Jesús habló más acerca de las riquezas y de las pobrezas que de estos dos temas juntos. El día de hoy vamos a leer un texto que tiene que ver con el rico y con los pobres y cómo Jesús nos llama a actuar en situaciones de injusticia. Este tema es muy mencionado, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando inicia con las bienaventuranzas hacia los pobres. Este pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, además de las bienaventuranzas a los pobres, las contrapone con los ayes o los gritos de lamentación hacia los ricos. Leamos el pasaje. Lucas capítulo 6, versículo 20. Levantando entonces los ojos hacia sus discípulos, dijo: Felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán satisfechos. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. En ese momento, alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Por lo demás, esa es la manera como trataron también a los profetas en tiempo de sus padres. Pero, pobre de ustedes los ricos, porque ustedes ya tienen su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobre de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Este pasaje tan duro necesita algunas maneras de poder entenderse. En primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿qué es la pobreza o quiénes son los pobres para Jesús? En primer lugar, la pobreza para Jesús es una realidad. Muchas veces tendemos a espiritualizar estos textos sobre la pobreza y pensar que se trata de una pobreza de humildad, una pobreza de espíritu, aquel que se siente pobre. Sin embargo, en el momento en que Jesús está hablando, está viendo a sus discípulos y está viendo pobres de verdad. Está viendo a aquellos desposeídos de su tierra, situación que se empeoró en el Imperio Romano, sobre todo en esta época, la época helenística, donde la sobreexplotación de la tierra llevó a que ésta fuera dominada por unos pocos, obligando a los campesinos a pagar alquiler los que podían y si no, hacerse asalariados que muchas veces eran muy mal o no eran pagados del todo. Esta misma situación llevó a la que hoy conocemos como patronazgo. Una convención social donde alguien hacía cierto favor a aquel que era menos favorecido y éste le debía pleitesía. De esta manera, el que ayudaba, entre comillas, al otro, se ganaba un estatus social más alto, mientras el que era ayudado o el que necesitaba pedir ayuda del otro, se ganaba estar en los estratos sociales más bajos. Esto es el patronazgo. En segundo lugar, para Jesús la pobreza no solo es una realidad, sino que también es un pecado social. En Deuteronomio 15:4, en el corazón del libro de la ley, dice: por lo tanto, o por estas cosas, no habrá pobre entre ustedes. Y entonces da instrucciones para que dentro del pueblo que ha conquistado la tierra prometida no exista pobreza. Cuando Jesús ve tantos pobres en la realidad que existe, Él sabe que se debe a un pecado social, a no cumplir la ley que Dios ha puesto a los gobernantes. Así Jesús también se alinea con el espíritu de los profetas, quienes condenan a los gobernantes que perpetúan los sistemas de injusticia que llevan a la pobreza a aquellos que no pueden acceder a las clases altas de la sociedad.
Por ejemplo, en el libro de Amós, el profeta, en el capítulo 4, diciendo algunas palabras que el día de hoy no podrían ser dichas y que deberíamos reconsiderar en su forma sexista, dice de la siguiente manera. Amós 4, versículo 1. Escuchen estas palabras, vacas de Basán, habitantes del cerro de Samaria, que oprimen a los necesitados, que aplastan a los pobres y dicen a sus maridos, traigan vino y bebamos. El Señor Yahvé habla y jura por su propia persona. Vendrán días sobre ustedes, vacas de Basán, en que levantarán con arpones de pesca y con anzuelos levantarán a sus hijas. Serán sacadas de la ciudad en ruinas, cada una saldrá frente a sí y como ganado las traerán hacia el Hermón. Vemos cómo el profeta Amós considera a la opresión y a la pobreza un pecado por el cual Dios va a destruir a la ciudad de Samaria y a sus mujeres, a las que llama vacas. Así que la pobreza para Jesús es una realidad, pero también es un pecado social. Ahora bien, ¿qué hace Jesús con el rico? Jesús no nos llama a hacer una guerra entre ricos y pobres, como muchas veces algunos discursos políticos lo hacen. Jesús no quiere que el pobre se enfrente al rico ni que el rico se siga enfrentando al pobre. Al contrario, para hacer esto, Jesús lo que hace es invertir los valores. Mientras que siempre el rico se consideraba feliz, mientras el pobre se consideraba digno de lástima, Jesús invierte los valores y dice, feliz es el pobre, pero digno de lástima es el rico. Jesús hace una inversión de valores que hoy en día podríamos pensar también. ¿Quién es el feliz y quién es el que es digno de lástima? Pero Jesús no está maldiciendo al rico. Jesús está teniendo lástima de él porque piensa que por sus riquezas no puede disfrutar la realidad del reino de Dios. Así entonces, el pobre se convierte en el medio del reino de Dios, el cual es la esperanza de los ricos. Así, el rico sabe que necesita del pobre para poder curarse, para poder desprenderse y para poder disfrutar del reino de Dios, mientras el rico tiene una nueva dignidad dentro de éste. Entonces el reino de Dios se convierte en la felicidad del pobre y en la tristeza del rico. ¿Pero por qué? En primer lugar, dice, bienaventurados los pobres porque son los dueños del reino de Dios o porque son los que heredan el reino de Dios. Les está dando una nueva dignidad a aquellos que han sido desplazados de su tierra, a aquellos que han sido desplazados de todo lo que pueden mantener una esperanza. Les dice, ustedes son los dueños del reino que está llegando, del reino que ha llegado en Jesús, ustedes son dueños, entonces ya tienen una nueva dignidad, ya tienen derecho a una vida plena, ya tienen derecho a ser felices. En cambio, al pobre le dice, qué pena por ustedes, pero en el reino de Dios las posesiones no son lo que da dignidad. En el reino de Dios las posesiones muchas veces te hacen no entrar en él. Las posesiones muchas veces te hacen una carga en vez de permitirte buscar la felicidad plena que Jesús nos ofrece. En segundo lugar, se ofrece una nueva saciedad. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Más dice del pobre, ustedes que ahora son saciados, tendrán hambre. ¿Pero por qué dice esto? Porque aquel rico que era saciado en el tiempo de Jesús era el rico que era saciado gracias a la pobreza del pobre. Y en el reino de Dios esto no está permitido. También dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, porque reirán. Pero aquel que ríe, refiriéndose al que ríe de las desgracias que está pasando el pobre, aquel va a llorar. Además, estas bienaventuranzas nos dejan un nuevo desafío. Bienaventurados
cuando no hablen bien de ustedes. Muchos han interpretado esta bienaventuranza como una promesa de persecución y entonces se alegran cuando la gente los odia porque van y les dicen sus pecados en la cara y dicen es que es la verdad del evangelio y entonces me odian y hablan mal de mí. Pero lo que esta bienaventuranza está diciendo es: cuando te odien, hablen de ti y piensen que eres un malhechor, porque no te estás ajustando a los valores de la sociedad, al valor del consumo, al valor de tener más y tener que aplastar al que está a tu lado. Cuando tú no te ajustas a esos valores, entonces van a hablar mal de ti, entonces se van a reír de ti y entonces serás bienaventurado. Esta bienaventuranza no tiene nada que ver con ser grosero e ir a hablar mal de la sociedad, e irle a hablar mal a una persona, e irle a decir que son pecados cosas que no son pecados, sino tiene que ver con tu estilo de vida que va más allá de lo que la sociedad de consumo nos dice por lo que tenemos que vivir. Entonces, ¿nos llama Jesús a ser pobres? Esa es la pregunta. La respuesta es sí y no. No nos llama a ser pobres en el sentido que hoy día pensamos en un pobre. No nos llama a no tener para proveer a nuestra familia. No nos llama a no obtener para proveer una vida mejor para cada uno de nosotros. Pero sí nos llama a ser solidarios. A no vivir solamente pensando en uno mismo, a no buscar el reino de Dios en las posesiones, sino a buscar el reino de Dios en aquellas cosas que nos dan vida plena, en las relaciones, en las pequeñas alegrías, en el ayudar, en el servir. Pero la solidaridad no tiene que ser confundida con asistencialismo, porque cuando un rico es asistencialista con lo que él considera un pobre, entonces vuelve a caer en la forma de patronazgo en la que el rico busca que el pobre le rinda pleitesía. En la solidaridad no existe rico ni pobre, y esa es la esperanza y ese es el llamado para la iglesia. No existe el rico ni pobre, sino que todos sabemos que necesitamos de todos y que todos ayudamos y servimos sin esperar nada a cambio más que la alegría y la plenitud del reino de Dios. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Los invito a que se suscriban a la página, a que compartan esta predicación con sus amigos y también a que me sigan en las redes sociales como Alexei Rodríguez en Instagram, Alexei03 en Twitter. Muchas bendiciones. Chao.